Hoy vamos a ver las ecuaciones también diferenciales ordinarias, pero además que son homogéneas, tienen esa característica. ¿Cuál es la forma genérica de una ecuación diferencial ordinaria? Una EDO, m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y igual a 0. Esto lo he ido anotando en los temas anteriores y lo voy a seguir anotando hasta terminar este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces esta es la forma genérica. Ahora, ¿cuándo esta ecuación diferencial ordinaria es homogénea? Cuando m y n, la función m y la función n, son del mismo grado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que de qué manera verifico que ambas sean del mismo grado. Realizo el siguiente procedimiento. A la función m de x, y le voy a multiplicar a cada término donde tenga la variable x o la variable y, le voy a multiplicar por el factor lambda, ¿no? Y de manera que al hacer operaciones y factorizar obtenga un lambda n y reproduzca nuevamente la función m de x, y. Esta n me va a dar el grado de la ecuación diferencial ordinaria, ¿no? En el otro caso, con n, la función n de x, y, hago lo mismo. A todos los factores que tienen la variable x y la variable y, voy a multiplicar por ese factor lambda. Hago operaciones y factorizo lambda n. Al hacer eso, vuelvo a recuperar la función original, este término, ¿no? Y n nuevamente me va a dar el grado de la ecuación, me va a dar el grado de esa función. ¿Cuándo es homogénea entonces? Cuando estas dos n's son el mismo valor, es decir, son del mismo grado, ¿no? Esa es una forma, podríamos decir que es la más compleja para poder verificar si mi ecuación diferencial ordinaria es homogénea. La otra forma es haciendo una observación directamente a mi ecuación diferencial y observar cada término de qué grado es, ¿no? Por simple observación. Sin embargo, todas las bibliografías les van a dar este método, ¿no? Multiplicando por el factor lambda, haciendo operaciones y volver a recuperar la función original, ¿no? Entonces, con esto yo ya he verificado que mi ecuación diferencial es homogénea. Ahora, ¿cómo resuelvo una ecuación diferencial homogénea? Para resolver, voy a realizar la siguiente transformación o cambio de variable. En lugar de y, le voy a denominar x por b. O sea, es decir, estoy haciendo esta transformación, que y es igual a x por b. Diferencio, el primer término va a ser solo el diferencial de y. En cambio, en el segundo término voy a derivar o diferenciar como un producto. ¿Qué tendría? X de b más b de x. Ya he hecho la transformación, ya he diferenciado. Esto voy a reemplazar o sustituir en esta mi ecuación diferencial que tenía. Hago el reemplazo y al hacer operaciones voy a obtener una nueva ecuación diferencial. Una función p de xb diferencial de x y una función q de xb diferencial de b igual a 0. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué características tiene esta mi nueva ecuación diferencial? Que ahora es función de x y de b. La y, la variable y, como que ha desaparecido. Y teniéndolo de esta manera, esto ya es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. ¿Y cómo voy a resolver? Separando variables e integrando. Ese es el método para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Vamos a resolver un primer problema. Mi ecuación diferencial dice 2xy más x al cuadrado y igual a 3y cuadrado más 2xy. Lo que yo he hecho en primer lugar es desdoblar esto. Y' lo estoy denominando o simbolizando como diferencial de y sobre el diferencial de x. Y ese diferencial de x lo he llevado al segundo miembro. Ya lo tengo así. Si ustedes hacen una observación directa, fíjense cada término. A ver, ¿quién me dice de qué grado es esta ecuación diferencial antes de verificar todo esto? ¿Por qué? A ver, sí, es de segundo grado, pero ¿por qué? Elevado al cuadrado. ¿Por qué? Y al cuadrado y al cuadrado. Al cuadrado. Ya. Todos los exponentes, en otras palabras, de las variables son 2 o están elevados al cuadrado. Acá x a la 1 por y a la 1 va a ser cuadrado. Al cuadrado, x1, y1 al cuadrado.
O en otras palabras, es de segundo grado, ¿no? Entonces, por simple inspección ya sabemos que es una EDO homogénea, pero vamos a verificar con el método que les dije. A la función m voy a adicionarle el factor lambda y luego hago operaciones. Entonces comenzamos con m, con esta función. Tengo 2xy más x al cuadrado. En lugar de x voy a anotar lambda x, en lugar de y anoto lambda y, más en lugar de x al cuadrado voy a anotar lambda x al cuadrado. Luego, ¿qué puedo hacer acá? Voy a factorizar, primero hago este producto. Tengo dos lambdas, entonces va a ser lambda al cuadrado. XY más lambda al cuadrado, X al cuadrado. De estos dos términos puedo factorizar lambda cuadrado. Y como otro factor me va a quedar 2xy más x al cuadrado. Si observo esto, he recuperado la función original, ¿no? Y el exponente de lambda es 2, es de segundo grado. Hago lo mismo con n. Tengo 3y cuadrado más 2xy. Donde tengo la variable, multiplico por lambda. 3 lambda y al cuadrado más 2 lambda x lambda y. De estos dos términos puedo factorizar nuevamente lambda cuadrado y voy a tener como segundo factor 3y al cuadrado más 2xy. Nuevamente recuperado la función original. Por lo tanto, mi ecuación diferencial es homogénea y de segundo grado, lo que dijimos anteriormente. Ahora voy a resolver esta ecuación diferencial homogénea. Para eso, ¿qué hago? Hago la transformación donde y es igual a xb. Diferencio. Si mi ecuación diferencial es homogénea, la transformación siempre va a ser esta. Siempre, en todos los casos. Si yo ya he verificado que es homogénea, siempre voy a transformar de esta manera. Pero si no es homogénea, obviamente no va, aunque yo reemplace o transforme con esto, no voy a poder resolver mi ecuación diferencial, ¿ya? Por eso siempre y antes hay que verificar que sea homogénea. Entonces, hago el reemplazo de la transformación que hice. Tengo 2xy, en lugar de y, multiplico por xb más x al cuadrado. En lugar del diferencial de y, todo esto, x de b más b de x. Esto es igual a 3, en lugar de y, x al cuadrado, b al cuadrado, más 2x, en lugar de y, xb, diferencial de x. Hasta acá ya he hecho mi transformación. Ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que ir simplificando y separando variables. Lo conveniente siempre es lo siguiente. Acá puedo factorizar x al cuadrado. Solamente voy a hacer eso en este primer paso. Factorizo x al cuadrado, me quedaría 2b más 1. Este factor lo vuelvo a copiar. Acá también factorizo x al cuadrado, me va a quedar 3b al cuadrado más 2b, diferencial de x. Teniéndolo de esa manera, las x al cuadrado ya se simplifican, de manera que ya estoy como que reduciendo y volviéndola más simple a mi ecuación diferencial. Desaparece ese término, ahora multiplico término a término y hago desaparecer todos los signos de agrupación. Acá tendría 2x b de b más 2b cuadrado de x más x de b y más b de x. Acá lo mismo. Hago desaparecer el paréntesis. 3b cuadrado x más 2b de x. Ahora ya ya no tengo ningún signo de agrupación. Ahora voy a separar las variables y me fijo en los diferenciales. Voy a agrupar todos los que tienen el diferencial de b y voy a agrupar todos los que tienen el diferencial de x. El diferencial de b solamente tienen estos dos términos y si observan ambos tienen x, entonces factorizo una x. Me va a quedar dentro 2b y más 1 de este término. Diferencial de b. En el otro lado, en el otro miembro, todos los términos que tienen el diferencial de x. Acá tengo 3b cuadrado, pero acá este va a pasar por un negativo y es 2b cuadrado. Si reduzco, voy a obtener un b cuadrado. Este otro término, tengo 2b y aquí b va a pasar con negativo y me va a quedar solamente más b. Diferencial de x. Ya tengo agrupado los términos que tienen la variable b y los términos que tienen el diferencial de x. ¿Cuál es el siguiente paso? Separar ya las variables. Los términos que tienen diferencial de b los he llevado al primer miembro. Acá fíjense.
Como acá está el diferencial de b, esto estoy pasando a dividir. Y la x voy a pasar a dividir al segundo miembro. Eso es lo que hago acá, ¿no? Entonces, ya tengo mi primer término solo función de b y mi segundo miembro más bien función de x. Esta es una EDO de variable separable. ¿Cómo resuelvo? Integrando. Pero en la primera integral, la integración no es directa. Voy a hacer cambio de variable a la parte más compleja, al denominador. B cuadrado más B le estoy llamando igual a U. Ese cambio de variable estoy haciendo. Diferencio y tendría el diferencial de B cuadrado va a ser 2B, de B va a ser 1, pero multiplicado por el diferencial de B, igual al diferencial de U. Esto es lo mismo que tengo acá. Acá en mi ecuación diferencial, sí. Entonces hago el reemplazo. En lugar de todo el numerador, voy a reemplazar por el diferencial de U. Y en lugar del denominador, por U. Eso es igual a la integral de dx sobre x. Ambas son integraciones directas. Logaritmo natural de U, logaritmo natural de x. Ahora, como mis dos términos tienen logaritmo natural, me conviene a la constante adicionarle también el logaritmo natural. ¿Por qué razón? Porque haciendo operaciones voy a hacer desaparecer los logaritmos. Van a observar eso. Ya tengo hasta acá resuelta mi ecuación diferencial. Ahora voy a ir retornando a la variable original. En lugar de u, voy a reemplazar b cuadrado más b. Hago ese reemplazo. Este logaritmo natural de x lo estoy llevando al primer miembro con signo negativo. Eso es igual al logaritmo natural de c. Ahora, estos dos términos que están acompañados del logaritmo natural se pueden convertir en una fracción o un cociente. Hago eso. Voy a tener b al cuadrado más b sobre x, ambos acompañados del logaritmo natural. Y como ambos miembros tienen logaritmo natural, puedo simplificar. Desaparecen mis logaritmos, ¿no? Esa es la justificación para adicionarle a la constante ese logaritmo natural, ¿no? Entonces desaparecen mis logaritmos. ¿En qué queda mi ecuación, mi solución general? Va a quedar en b cuadrado más b igual a c, y esta x llevo a multiplicar. Ahora, esta solución general es función de b, pero no puedo dejarlo ahí. Tengo que retornar a la variable original. De mi transformación ahora voy a despejar b. B va a ser igual a y sobre x. Y hago transformación. En lugar de b al cuadrado voy a tener y sobre x al cuadrado. En lugar de b, y sobre x. Esto es igual a cx. Para no tener denominadores, saco como un denominador. Me va a quedar y al cuadrado más xy igual a cx al cubo. Esta es la solución. En el segundo problema, ¿no? A ver, por simple inspección, ¿puedo decir que esta ecuación diferencial es homogénea? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me responde? Sí, es homogéneo. Ya, ¿por qué? Todos son del mismo grado. ¿Qué grado sería? De primer grado, ¿no? Primero, Ah, exacto. Quién sabe es un poquito más difícil de darse cuenta porque acá tengo estos términos, ¿no? Y sobre x y y sobre x, pero sí es de primer grado. ¿Por qué razón? Por esto. X a la 1, y a la 1 y x a la 1, ¿no? Pero vamos a verificar con el procedimiento más largo. Tomo la función m, que en este caso es esto, y mi función n es todo esto. M entonces, hago mi procedimiento, lambda x coseno de y sobre x. A cada término le voy a multiplicar el factor lambda, lambda x coseno de lambda y sobre lambda x. ¿Qué va a pasar acá adentro? El factor lambda se va a simplificar y vuelvo a recuperar mi función original, x coseno de y sobre x. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿O se
volvió a cortar. Sí, la escuchamos. Pero- Sí, Sí. se Sí, escucha. ¿Escuchan? Sí, Ya. se escucha. Ahora sí. Sí, se saltó. Ya. Entonces seguimos. Lo que les decía. A ver, tengo mi factor lambda y he recuperado la función original, lambda a la 1. Hago lo mismo con el otro término o la otra función n. Multiplico por el factor lambda todos los términos. Voy a multiplicar lambda y, acá voy a tener lambda y sobre lambda x menos lambda x. Acá adentro el factor lambda se va a simplificar. Sin embargo, en estos dos términos voy a poder factorizar ese lambda. De manera que recupero nuevamente mi función original. ¿Qué grado tiene esta función? 1. Por lo tanto, si m y n tienen como exponente de lambda 1, es una EDO de primer grado, verificado. Es una ecuación diferencial ordinaria y además homogénea. Resuelvo mediante el procedimiento anterior que hicimos en el anterior problema. La transformación, ¿cuál va a ser? Y igual a xb. Su diferencial de y va a ser igual a x de b más b de x. Acá tengo mi ecuación diferencial y hago el reemplazo. X coseno, en lugar de y voy a reemplazar por xb sobre x. En lugar del diferencial de y voy a reemplazar por x de b más b de x. En este segundo miembro, en lugar de y reemplazo xb, coseno de xb en lugar de y sobre x, menos x diferencial de x. Acá adentro, antes de seguir adelante, yo ya puedo simplificar las x. Ese término va a desaparecer. Y el siguiente paso es factorizar x en todo este primer miembro y también en el segundo miembro. Eso es lo que voy a hacer acá. Factorizo x. Acá me quedaría x coseno de b multiplicado por x de b más b de x. Y en el segundo miembro también factorizo x. Me va a quedar b coseno de b menos 1 diferencial de x. Teniéndolo de esa manera se van las x. Ya se ha reducido un poco mi ecuación diferencial. Ahora hago desaparecer los paréntesis. X coseno de b diferencial de b más b coseno de b diferencial de x. En este segundo miembro igual hago desaparecer paréntesis, me quedaría b coseno de b diferencial de x menos el diferencial de x. En esta ecuación diferencial, estos términos son opuestos. Este tiene signo positivo, este también, pero están en diferentes miembros, así que puedo simplificar. Y mi ecuación diferencial queda como x coseno de b diferencial de b igual a menos diferencial de x. Separo variables y es una EDO de variable separable. La integración es directa. En lugar de, la integral del coseno de b va a ser el seno de b menos logaritmo natural de x más c. ¿Qué me falta hacer? Volver a la variable original. Recuerden que hemos hecho la transformación y igual a xb. De ahí reemplazo o despejo b y va a ser igual a y sobre x. Entonces me quedaría seno de y sobre x más logaritmo natural de x igual a la constante de integración. Esta es mi solución general. Ahora sí, ¿alguna consulta hasta acá? ¿O se entiende? ¿Se entiende, ingeniero? Ya. Lo que les he recomendado siempre, y creo que ya la anterior videoconferencia les dije, una ecuación diferencial en muchos casos se puede resolver de diferentes maneras, ¿no? Este método, si ustedes observan, es un poquito más complejo y más largo que los anteriores. Creo que no tanto complejo, sino más largo, porque la transformación siempre va a ser la misma, ¿no? Si es que es homogénea. Pero una ecuación diferencial homogénea se podría resolver en algún caso como una EDO reducible a variable separable, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta siempre eso. Cuando vayan a resolver una ecuación diferencial, siempre intenten resolver por el método más directo, más simple, que sería como variable separable. Si no se puede, mi segunda opción es reducible a variable separable. Si no se puede, mi tercera opción es que sea homogénea, ¿ya? Entonces, eso sería por hoy. Quería también decirles lo siguiente. La siguiente semana, que es 24, vamos a pasar todavía clases.
¿ya? Pero el subsiguiente, que es 31, vamos a dar, nos veríamos todavía y programado para la siguiente semana su examen práctico de este tema y la presentación también del práctico, hasta el siguiente jueves. Ingeniera, disculpe, ¿puede repetir por favor de que salió entrecortado? Sí, está terrible el internet. ¿Les pasa eso y con otras materias? Que se les corta el internet, porque últimamente el internet está un Sí, Sí, a a veces veces desastre. sí, pasa. a veces pasa. Yo tengo Wi-Fi, ahorita he tenido que hacer, como le llaman, anclaje o algo así con mi celular. O sea que estoy utilizando, repetir lo que les dije. Ya, entonces el día lunes van a dar el examen práctico de lo que hemos visto hoy día. Y el práctico de EDO homogénea, la presentación va a ser desde mañana hasta el siguiente jueves. El 24 pasamos nuestra videoconferencia normal, pero el 31 suspendemos. Solo ese día y luego vamos a continuar igual. Eso era, joven. Bien, ingeniera. Ya, si no hay